El día de hoy trataremos un tema sumamente interesante, el cual lleva por título Los orígenes de la Revolución Francesa. Para comprender mejor este proceso, decidí dividir este video en dos partes. Por un lado, vamos a analizar los debates teóricos sobre la Revolución Francesa. Y por otro lado, trataremos sus consecuencias, por llamarlo de alguna forma, ya que se pasa de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Puedo decirles sobre la Revolución Francesa que es considerada un hecho histórico de repercusión extraordinaria, que contribuyó de manera sustancial a cambiar la forma de organización política e ideológica de toda la humanidad desde que sucedió hasta la fecha. En cuanto a sus orígenes, podemos decir que sucedió en el año 1789, durante la autoproclamación del tercer estado como asamblea. Debemos recordar, quizás para que tengamos una idea más cabal de lo que estamos hablando, un hecho histórico puntual, el cual es la toma de la Bastilla. Bien, y finaliza ya en el año 1799 con el golpe de estado que da Napoleón Bonaparte a este proceso. Bien, partamos con las primeras consideraciones referidas a los debates teóricos. Debemos decir que la Revolución Francesa se caracteriza por dos motivos cuanto menos. Por un primer momento debemos decir que la Revolución Francesa cuenta con una enorme cantidad de material para acceder, de material histórico claramente, para acceder al mismo y lograr comprender así de alguna forma un poco más un proceso que fue sumamente complejo durante su época. Al día de hoy continúan saliendo trabajos sobre el mismo para que lleguemos a comprender la repercusión mundial que tuvo. Bien, entonces por un lado tenemos que hay abundante historiografía. Esto nos lleva a la segunda consideración. Al haber abundante historiografía, también hay abundantes autores con diferentes posturas, ideologías y pertenecen a diferentes corrientes. El día de hoy decidí analizar la interpretación estructuralista. De esta forma será para mí la interpretación más adecuada que se realiza sobre la Revolución Francesa, ya que busca objetivar la discusión científica basándose en abundante documentación que hay al respecto. Dentro de esta idea estructuralista está la escuela de los anales como principal representante. Esta escuela de los anales hace un aporte de gran importancia que es bueno analizar en este momento. Nos dice que durante la Revolución Francesa hubo paralelamente tres revoluciones diferentes. Diputados de Versalles por un lado, capas bajas y pequeños burgueses y el campesinado. Respecto a los diputados, debemos considerar que el rey tenía una autoridad casi absoluta con respecto a las decisiones de Estado, pero tenía una pequeña limitante en cuanto a los impuestos que necesitaba de la Cámara Baja para aprobar las subas. Es así que debemos recordar que Francia atravesaba una amplia crisis económica, llevando a muchas de sus regiones a una hambruna extrema. En cuanto a las capas bajas y pequeños burgueses de la ciudad, debemos decir a este respecto que su participación fue más activa en grandes poblaciones como por ejemplo París. Y el caso contrario es el campesinado, que si bien se encontraba en zonas más apartadas, seguían siendo la mayor parte de la población, por lo que su densidad poblacional era sumamente alta en comparación a la que vivían en la ciudad. Bien, de esta forma podemos hablar de los factores que desencadenan la Revolución Francesa. En un primer momento tenemos aquí la irrupción de la multitud. Esta irrupción, como decimos, está caracterizada por el tercer estado. El tercer estado vendría a ser la mayor parte del campesinado, que es la que dirige
la revolución en sus primeros momentos y aún es la que da el aporte más violento en su parte más álgida. Está caracterizada esta multitud por la capacidad de cuestionar el orden establecido. Es así que se desconoce la autoridad del monarca. Otro factor que fue de gran influencia está la difusión de las ideas de la Ilustración. ¿Qué queremos decir con esto? Se plantean novedades reformistas. A esto debemos hacer una aclaración. Estas novedades reformistas no estaban en el llano de la población, en el tercer estado, sino que se manejaban en ciertos círculos de élite, ciertos círculos intelectuales representados principalmente por la burguesía y la aristocracia. Por lo que la base ideológica en un primer momento la da solo la burguesía y la aristocracia, y después se propaga hacia el resto de la multitud. Pronto volveremos sobre esta caracterización de la burguesía y de la importancia que tuvo durante la revolución. Bien, por último, tenemos la transición de la naturaleza a la protesta. ¿Qué queremos decir con esto? Hay un cambio sustancial en el fundamento mismo de la protesta, en lo que se basa. Se pasa de una revuelta ingenua a una revuelta política, es decir, se cambia la naturaleza de la revuelta, transformándola ahora sí en netamente política. Continuemos dentro de la escuela de los anales. Tenemos como principal representante a George Rute, y él nos dice que la burguesía hace posible un cambio de conciencia y apela a la nación en común para convertirla en beneficiaria de sus reivindicaciones. ¿Qué queremos decir con esto? La burguesía, dentro de los círculos intelectuales, va formando la idea de una patria república, donde todos estaban dentro de la misma patria, digamos, más allá de que el tercer estado en un primer momento no participaba ideológicamente. En este momento el tercer estado forma parte de la nación y como tanto es una unidad que permite el cambio que se logra con el transcurrir del tiempo. Bien, antes de continuar la segunda parte debemos considerar entonces lo que acabamos de decir. La Revolución Francesa viene a representar un hecho histórico y cuyos debates aún en día continúan, pero se resuelve que la base ideológica está representada por tres revoluciones paralelas, como dijimos: diputados, el campesinado y pequeños burgueses de la ciudad. Bien, ahora sí, vamos a la segunda parte, de la sociedad estamental y la sociedad de clases. A este respecto debemos decir, referido a la Revolución Francesa, que esto se produce como un cambio en el fundamento mismo de la sociedad. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a caracterizar en primer momento a la sociedad estamental. Es una sociedad donde está basada en la desigualdad de condiciones. El individuo permanece adscrito a diferentes categorías, estamentos, ordenados jerárquicamente dentro de un grupo humano. Como podemos ver aquí, la definición está bastante completa. A este respecto debemos hacer un pequeño paréntesis y referirnos a qué hacemos alusión cuando hablamos de estamentos. El estamento es una condición que está generalmente relacionada con el nacimiento. Entonces, una persona nace dentro de cierto estamento y es casi imposible, es realmente imposible, tanto que suba o que baje de categoría dentro del estrato social. Claramente podemos ver el dibujo que lo representa. El tercer estado jamás podría asumir a clero, solo en ciertas excepciones que se permitía el estudio de ciertas personas, pero eran muy pocos en realidad. Bien. Y por mientras, la sociedad de clase es todo lo contrario. Se va perdiendo paulatinamente la importancia de la condición de nacimiento. Queremos decir con esto que ya el nacimiento no es tenido solamente en cuenta al momento de conformar la sociedad, sino que muchas veces tiene que ver con la capacidad de uno o incluso con la fortuna en alguna época. Bien,
Este cambio se da entre los siglos XVIII y principios del XIX y se caracteriza o institucionaliza una sociedad de clases. Entonces, vemos claramente dos tipos de sociedades. Una sociedad que no se mueve durante momentos previos a la revolución, donde los estamentos están firmemente dentro de la organización social, y luego ya con la revolución en proceso se cambia la forma de pensar la sociedad y se trata ahora de sociedad de clases. Entonces podemos decir que este cambio en las sociedades es un efecto directo de la Revolución Francesa. Muy bien, chicos, yo creo que he tratado de ser lo más claro posible, espero que les haya gustado y por su amable atención, muchas gracias.